El alerón, quizá la pieza más simbólica de un coche de carrera, la representación visual máxima de lo que es la competición. Un elemento que a día de hoy parece indispensable y que sin embargo no se extendió hasta inicios de los 70, casi 100 años después de la aparición de los propios coches. Así pues, hoy te cuento cómo Opel y un estudiante de 22 años, entre muchos otros, acabaron por abrir al mundo uno de los inventos más revolucionarios del automovilismo. Y para dar comienzo a esta historia tenemos que remontarnos hasta inicios del siglo XX. Por aquel entonces, en Alemania, Opel estaba metido en la investigación de coches cohete. El caso es que para 1928, tras varios intentos, se disponían a romper el récord de velocidad en tierra con esta barbaridad de aquí, el Opel RAK 2. Básicamente, un chasis sin motor ni transmisión y 24 cohetes a su espalda. Aunque bueno, lo que realmente nos interesa de él son estas protuberancias de aquí, no otra cosa que dos alas de avión al revés. Y es que tras problemas con prototipos anteriores se ideó este elemento para que el coche no despegara, más aún cuando acabó rompiendo el famoso récord con una velocidad de nada menos que 238 km/h. Tras esta primera y anecdótica aparición de dicho así alerones en un coche de carrera, tenemos que avanzar 20 años en el futuro, de nuevo en Alemania. En aquel entonces, un joven ingeniero suizo de 22 años y nombre Michael May estaba a punto de revolucionar la competición tal cual la conocían. Tomó la idea de aquel Opel cohete y con un Porsche 550 Spider de su hermano banquero, se presentó a los 1000 km de Nürburgring. Teniendo apenas 100 caballos no parecía ser un rival para los Porsche oficiales y el resto de equipos. Ahora bien, May tenía un as bajo la manga. En entreno entró a pista con esto, un alerón estilo NACA de inclinación variable y endplates. Tal carga aerodinámica generaba y tal era la velocidad de las curvas que acabó el día P4, por delante de los Porsche oficiales e incluso de un tal Juan Manuel Fangio que corría la prueba aquel año. Básicamente el tío había inventado el alerón, el DRS y estaba luchando de tú a tú con las marcas más grandes de Alemania. Y con solo 22 años, una auténtica locura. Sin duda, May pudo ser claramente el candidato a la victoria, de no ser claro por la prohibición de su coche antes de la carrera, debido a las presiones de equipos oficiales, incluido Porsche. Con el paso de los años, tras trabajar en diversos coches de carrera, May irónicamente acabó en Porsche a principios de los 60. De hecho, tan buen trabajo fue el que hizo que Ferry Porsche le dejó correr en uno de sus coches en el GP de Francia en 1963. Y sin embargo, al llegar al circuito estaba solo. Los ingenieros alemanes no querían trabajar con él y muchísimo menos asistirle como piloto. Ante este bochorno, Michael May, indignado, fue directo a Ferrari y se unió a los italianos aquel mismo fin de semana, con el cálido recibimiento del mismísimo encomendatore. Y llegamos entonces a 1968. Tras muchos éxitos, May junto a un equipo de ingenieros se presentaba en Spa con el Ferrari 312-67, el primer Ferrari con alerones de la historia, logrando allí la pole con un revolucionario invento. Y es que la caja de Pandora se había abierto. Desde aquel entonces los equipos vieron cómo no había vuelta atrás y los alerones llegaban para quedarse. De hecho, el Ferrari pudo ser el primer F1 con aletas de la historia, de no ser claro por los otros protagonistas de esta historia, el Team Lotus. Como no, el espapilado de Colin Chapman vio los planes de sus rivales y se adelantó a todos ellos. Y es que una carrera antes de Spa, en el GP de Mónaco de 1968, llegó con el revolucionario Lotus 49, un prototipo con alerones delantero y trasero claves para generar carga aerodinámica en una carrera como Mónaco. Como no pudo ser de otro modo, hicieron la pole y ganaron la carrera de la mano de Graham Hill. La revolución había llegado. Así pues, tras aquel impresionante 1968, los coches cambiaron drásticamente, pasando de ser balas veloces y sin resistencia al aire a auténticos generadores de downforce en cuestión de pocos años. Las décadas siguientes fueron una auténtica locura, con una impresionante evolución técnica solo limitada por la FIA, temerosa de la peligrosa velocidad que tomaban los coches. Así pues, llegaron los ventiladores, el efecto suelo, los difusores, escape soplado y ahora, para 2026, la aerodinámica activa. Un auténtico reto para los equipos y pilotos actuales. En fin, sin duda la historia de los alerones es cuanto menos pintoresca, solo equiparable a la propia carrera deportiva de Michael May. Sin duda, un ingeniero y piloto único digno de tener un vídeo individual en este canal, que de hecho si apoyáis este vídeo así lo haré. Con lo que tras contaros esta intrépida historia, poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.